Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior les expliqué un poco como una introducción a la hematología. Había dicho que quería cambiar un poco la dinámica o lo que estamos acostumbrados, porque normalmente les leo o les hablo sobre novelas, cuentos, y cambié un poco al tema médico, científico. Y por parte de ustedes tuvo un muy buen recibimiento, así que muchas gracias, por lo que decidí para este video continuar por ese mismo camino. Y ahora voy a explicar un tema completamente diferente, pero también relacionado a la medicina. Ya les había comentado que yo soy química, que me dedico al área clínica en un laboratorio de temas, aunque lo haremos de una manera muy general, muy por encima, porque el principal propósito es la relajación mediante el soft spoken, la escritura, y ya de paso si pueden llevarse algún aprendizaje también estaría bastante bien. Entonces para este video escogí el tema de tejido nervioso. Voy a estar hablando un poco acerca de las neuronas, cómo están formadas y cómo se comunican entre ellas. Y bueno, pues sin más introducción, sin más presentación, voy a empezar. Les voy a ser honesta, no me preparé tanto como el video anterior. Solo leí muy brevemente el tema y como para más o menos tener el hilo de lo que voy a explicar, pero voy a estar también aquí apoyándome del libro por cualquier cosa que se me vaya. Estaré utilizando el Tórtora de Principios de Anatomía y Fisiología, un clásico, en el capítulo 12, tejido nervioso. Y pues a lo mejor en algunos puntos voy a leer un poco, en otros voy a parafrasear y también tengo un resumen del tema. Entonces empezamos. Bueno, el tejido nervioso nos ponen aquí que tiene un peso de 2 kilogramos y corresponde al 3% del peso corporal total. Es uno de los más pequeños de los sistemas de nuestro cuerpo, pero también de los más complejos, ya que es el encargado de prácticamente regular las funciones de todo nuestro cuerpo. Se encarga de nuestras percepciones, conductas, recuerdos, e inicia todos los movimientos voluntarios de nuestros músculos, así como también regula las funciones involuntarias de nuestros órganos y las secreciones hormonales de las glándulas. Este tejido está formado por dos tipos de células: las neuronas o células nerviosas, que prácticamente se encargan de todas las funciones de este tejido, y la neuroglía, que son células que sostienen a las neuronas, sostienen la actividad de las neuronas. Más adelantito las vamos a explicar un poco más a fondo. También nuestro sistema nervioso podemos decir que se divide en dos. Sería el sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Por otro lado, el sistema nervioso periférico se conforma por
todas aquellas ramificaciones nerviosas que salen del encéfalo y de la médula espinal. Todas aquellas células nerviosas que no se encuentran ni en la médula espinal ni en el encéfalo. Cabe mencionar, el encéfalo está protegido por el cráneo y la médula espinal por las vértebras de nuestra columna. Todo lo que sale de ahí, es decir, nervios que inervan los brazos, las piernas, todo lo que sale de nuestra columna y de nuestro encéfalo es el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso central se encarga de la información sensitiva aferente, o sea que recibe el estímulo desde fuera y es la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos, pues está conformado por nuestro cerebro y nuestra médula espinal. Es lo que procesa toda la información. Y el sistema nervioso periférico está formado ya decíamos, por todo el tejido nervioso que se encuentra fuera de la médula espinal, como sería nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales. Okay. Los nervios están conformados por cientos de miles de axones que se encuentran por fuera del encéfalo y la médula espinal, ya lo decíamos. ¿Pero qué es un axón? Bueno, es una parte de la neurona que ahorita veremos más adelante. Los ganglios, los ganglios son pequeñas masas de tejido nervioso que están formados por los cuerpos celulares de las neuronas y se localizan igual fuera del encéfalo y de la médula espinal. Los plexos entéricos son redes extensas de neuronas que se localizan en las paredes de los órganos del tubo digestivo. Por tanto, regulan el tubo digestivo. Es eso que mencionaban de que nuestro intestino tiene su propio cerebro o algo así. Es por eso que lo decían. Y por último, los receptores sensoriales son estructuras del sistema nervioso que controlan los cambios en el medio ambiente externo o interno. Son receptores, por ejemplo, del tacto, del olfato, fotorreceptores, etc. También nuestro sistema nervioso periférico se subdivide en el sistema nervioso somático, que se encarga de... sistema nervioso somático consiste en neuronas sensitivas. Transmiten la información desde los receptores somáticos de la cabeza, la pared corporal y los miembros, y desde los receptores para los sentidos especiales de la visión, audición, gusto y olfato hacia el sistema nervioso central. O sea, transmiten el impulso nervioso de la visión, la audición, el gusto y el olfato, o sea, los sentidos. Luego está el sistema nervioso autónomo, que principalmente transportan el impulso nervioso de los órganos al cerebro o del cerebro a los órganos para que cumplan su función. O sea, se encargan más que nada de dar
conducir impulsos nerviosos al músculo liso, que este se encuentra por ejemplo, en el estómago, en el intestino, también a las células del músculo cardíaco y a las glándulas para la secreción de hormonas. O sea, se encarga de todas aquellas funciones que son involuntarias y ajenas a nosotros, que nuestro cuerpo hace por sí mismo. Y el sistema nervioso entérico, que mencionábamos que es el que manda los impulsos nerviosos hacia el tubo digestivo, que es el conocido cerebro visceral. Y bueno, es una breve explicación. Ahora vamos a explicar un poco las funciones del sistema nervioso. Funciones. Cumple con 3 funciones. El sistema nervioso central cumple 3 funciones: sensitiva, que puede venir de afuera o de adentro, como por ejemplo una sensación. Una sensación interna podría ser el aumento de la presión arterial, de la tensión arterial. Y una sensación externa pudiera ser cuando la lluvia toca la piel, por ejemplo. También tiene una función integradora, es decir, cuando nuestro cerebro ya procesó el estímulo, la información que recibió de fuera, y para poder efectuar una respuesta o reaccionar. Y por último, una función motora, que es cuando ya se da una respuesta a través de los músculos o las glándulas, ya sea que se haga un movimiento o las glándulas secreten alguna hormona que produzca una función muy específica en nuestro cuerpo. Bueno, el sistema nervioso está conformado por 2 tipos de células. Ya las mencionábamos antes, pero ahora las vamos a definir: las neuronas y la neuroglía. Siendo las neuronas las células nerviosas las que cumplen con casi todas las funciones del sistema nervioso, que sería pues la de nuestra sensación, pensamiento, recuerdos, control muscular y regulación de secreciones de las glándulas. Son altamente especializadas y capaces de alcanzar grandes distancias, o sea, realizan conexiones con otras células a largas distancias. Y debido a esta especialización que tienen, no realizan la mitosis, es decir, no se dividen para formar una célula idéntica a ellas mismas. Pudiéramos decir, no se regeneran. Y por otro lado, la neuroglía son más pequeñas, son células más pequeñas que las neuronas, pero mucho más abundantes, y sostienen, nutren y protegen a las neuronas. Esas son sus funciones. Bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo están formadas las neuronas. Aquí imprimí una imagen que pues creo que no se va a alcanzar a ver, pero es una neurona. Miren,
A ver si así se puede ver un poco más. Bueno, la neurona está formada por el cuerpo celular, también conocido como soma. Ese es el cuerpo celular o soma y está constituido por el citoplasma, y el núcleo. También tiene dendritas, que son unas prolongaciones que salen del citoplasma, ¿sí? Son múltiples dendritas y son las que por lo general reciben la información, reciben el impulso nervioso. También está constituida la neurona por un único axón, como una colita, y el axón es el que propaga el impulso nervioso. Y al axón y las dendritas los podemos llamar también como fibra nerviosa, y es cualquier proyección que emerge del cuerpo de la neurona, que este es el cuerpo de la neurona. Y el lugar en el que ocurre la comunicación entre una neurona y otra se le conoce como sinapsis. Las neuronas se comunican a través de los axones. Este axón le va a pasar el impulso o la información a la siguiente neurona. A través del axón manda el impulso a otra neurona y que recibe por las dendritas. Pero también esa comunicación puede darse entre dos axones, entre un axón y otra célula. Por ejemplo, este axón le puede pasar el impulso a una célula muscular o a una célula glandular o a otra neurona. Las neuronas tienen excitabilidad eléctrica, o sea que tienen la capacidad para responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. Un estímulo es cualquier cambio en el medio que sea lo suficientemente importante como para iniciar un potencial de acción. Y un potencial de acción o impulso nervioso es una señal de tipo eléctrica que viaja a lo largo de la membrana de la neurona. Y se da por medio de movimiento de iones, como por ejemplo del sodio y del potasio. Y hay hay un cambio en la carga eléctrica entre el líquido que se encuentra fuera de la célula y los iones que hay dentro de la neurona. Estos iones se mueven a través de canales iónicos, que son proteínas que se encuentran en la membrana de la célula y que se abren cuando reciben ese estímulo o ese impulso y dejan pasar iones, lo cual pues hace un cambio de cargas, y es de esa manera como la célula se estimula y responde. Algunas neuronas son pequeñas y propagan el impulso a distancias muy cortas, y otras pueden ser muy largas, como por ejemplo las que mueven los dedos de los pies, que van desde la lumbar hacia los dedos de los pies, o las que dan la sensibilidad en los pies, que van desde la parte baja del encéfalo hacia las puntas de los pies. El impulso nervioso recorre estas distancias en milisegundos. Se puede decir que a velocidades de 0,5 a 130 metros por segundo. Bueno, ahora hablaremos un poco de la sinapsis. Aquí tiene también una imagen de una neurona real, miren, teñida, junto al dibujito. Bueno, decíamos que cuando
una neurona se comunica con la otra, no la toca. Todo se da a través del axón y las dendritas o de axón a axón, pero a través de un espacio que está lleno de líquido intersticial, es decir, el líquido que está fuera de la célula. A este espacio le llamamos hendidura sináptica. Es donde ocurre esa comunicación. La neurona que manda la información, o sea, la neurona que manda el impulso nervioso, es conocida como neurona presináptica. Neurona presináptica, la que manda el impulso, y la neurona que lo recibe como neurona postsináptica. Llegó el nene. Vamos a ver si nos quiere acompañar aquí sentadito. Ok, entonces decíamos, él es el nene, se los presento. Creo que ya lo habían escuchado maullar en otros videos, pero es porque siempre tengo la puerta cerrada por el aire acondicionado. Pero ahorita está un poquito entreabierta y se metió. Lo vamos a dejar a ver si se duerme o se queda tranquilito ahí, se está bañando. Ok, entonces decíamos que la sinapsis también puede ser entre un axón y una dendrita, entre dos axones o entre un axón y una célula muscular o glandular. Y puede ser de dos tipos, puede ser eléctrica o puede ser química. La sinapsis eléctrica es cuando hay un cambio en la carga, un cambio de iones dada por algún estímulo, por ejemplo que te estés quemando y hay un cambio en las cargas del líquido intersticial que provoca que los canales se abran y entren iones dentro de la neurona, iones de sodio o de calcio o de potasio, dependiendo del estímulo, ¿no? Y esto pues provoca una reacción por parte de la célula. Pero de la que yo quería hablar más a fondo es de la sinapsis química. Decíamos que esta comunicación entre neuronas se da a través del axón y que hay un espacio entre las células porque estas no se tocan, y en ese espacio es donde ocurre este intercambio de moléculas. Entonces, digamos que el impulso nervioso llega. Hay cuenta que el axón al final en sus extremos se forman como unos bulbos, le llaman bulbos sinápticos, que sería lo que estamos viendo. A ver, son bulbos sinápticos, que acá lo estaríamos viendo como en un zoom. Este sería el bulbo sináptico. El impulso nervioso llega aquí. Ese impulso lo que provoca es que los canales de calcio que hay en la membrana de esta neurona se abran y los iones de calcio entren al bulbo sináptico, al citoplasma de la neurona, haciendo pues que esto funcione como una señal para que las vesículas, porque aquí en este bulbo sináptico no lo había mencionado, pero hay unas vesículas que dentro contienen unas moléculas llamadas neurotransmisores, que a lo mejor ya conocerán o ya habrán escuchado. Entonces, estas vesículas contienen a los neurotransmisores, que son los mensajeros. Entran los iones calcio, mandan la señal para que estas vesículas se fusionen a la membrana y liberen
los neurotransmisores, dependiendo de cuál fue el estímulo, es el neurotransmisor que se va a liberar. Entonces, digamos que se libera el neurotransmisor y este se une a los receptores que hay en la membrana de la siguiente neurona. Y esa es la forma en que se comunican. Se une el neurotransmisor al receptor, que ese receptor es un canal iónico también. Los canales iónicos son proteínas que se encuentran en la membrana de las células. Y al abrirse ese canal iónico, permite el paso de iones. Y dependiendo de los iones que deja pasar, si estos son positivos o negativos, por ejemplo, positivos el sodio, negativo el cloro, o si deja escapar al potasio, que también el potasio es positivo, hace que haya un cambio de cargas electroquímicas dentro de esta célula. Y ese es el impulso nervioso, pues es como el impulso nervioso viajó de esta neurona a esta otra, haciendo que las células se exciten o se inhiban según el estímulo y provoque una reacción por parte de ellas, la reacción que tenga que desencadenarse en el caso. Y bueno, aquí nos menciona alguno de los neurotransmisores más comunes. Vamos a ver si los sé. Porque dependiendo de los iones que dejen pasar esos neurotransmisores es la reacción que va a haber. Por ejemplo, están el principal excitatorio del sistema nervioso central, que es el glutamato, y el principal inhibitorio, que es el GABA, o a ver, para no mentirles, déjenme ir a ese pedacito. No, ya me brinqué mucho. Aquí está. Ok. El ácido gamma aminobutírico o GABA, principal inhibitorio del sistema nervioso central. Dato curioso, las benzodiazepinas funcionan de la misma manera que el GABA, que al activarse los receptores, al unirse a su receptor, provoca que se inhiba el sistema nervioso central. En este caso, la benzodiazepina tiene una estructura muy similar al GABA y lo que hace es que te da para abajo. También están otros neurotransmisores como la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, que la dopamina sabemos que se activa en respuestas emocionales, comportamientos adictivos y experiencias placenteras. También las neuronas que liberan dopamina regulan el tono de los músculos y algunos aspectos del movimiento voluntario por medio de contracción de músculos esqueléticos. También está la serotonina, y se piensa que este neurotransmisor interviene en la percepción sensorial, regulación de la temperatura, el control del estado de ánimo, el apetito y la inducción al sueño. Y solo por mencionarles a los más populares. Creo que eso es todo lo que les iba a comentar sobre este tema. Espero que les guste tanto como el video anterior y nos vemos en un próximo video. Gracias por estar aquí. Se despide también el nene, que ya lo vieron bañarse, lavarse todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por escuchar.